hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios podemos compartir un día más su palabra. Ojalá sea de bendición, hermanos, para cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias, hermanos. Y bueno, esperando que la iglesia siga firme en la batalla por la salvación. Amén, hermanos. En este día, hermanos, vamos a hablar sobre la misericordia, la compasión, atributos que Dios tiene y que quiere que la iglesia aprenda también a poner por obra estos atributos de Dios. Amén. Amén, hermano. Yo lo invito a orar. Júntense como familia, hermanos, y que Dios bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús. Dios, bendice este tiempo. Dios, que todo lo que podamos hablar por medio de este mensaje, Señor, sea de bendición para tu iglesia. Padre, usa mis labios, usa tu palabra, Señor, que tú nos has dejado como herramienta para que ella nos lleve a la vida eterna, Padre. Usa tu palabra, Señor, simplemente somos nosotros instrumentos, Dios, que tú quieres usar para tu gloria. Padre, bendice este tiempo, háblanos, Señor, exhórtanos, Dios, conforme a nuestra necesidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dios, te damos gloria, honra y alabanza. Solo tú eres grande y digno de recibir, Señor, todo honor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús y tu Espíritu Santo, Señor, gobierna este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9 del capítulo 9 de Mateo. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Versículo 13 lo volvemos a leer, hermano. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, hermanos. En esta historia, hermanos, que le he puesto por título: Jesús quiere que sea un discípulo compasivo. Amén. Jesús quiere que tú y yo, hermanos, seamos discípulos compasivos, misericordiosos, ¿no? Y para eso, hermanos, que todos sabemos que es un atributo de Dios, la misericordia y la compasión son atributos que Dios tiene, amén. Y que a veces esos atributos no refleja la iglesia. ¿Por qué? Porque acá hay una palabra muy hermosa que Jesús dijo. Versículo 13, Jesús le dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero yo, dice Dios, amén. Y no sacrificio, amén. ¿Por qué Jesús les dijo esta palabra a los fariseos? ¿Por qué Jesús les dijo: vayan a su casa, saquen su diccionario y busquen la palabra misericordia? Amén. ¿Por qué? Y ahorita vamos a desarrollar eso. Amén. En esta historia, hermano, que usted ya como siempre digo, usted la ha leído, le han predicado, pero siempre, hermanos, la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. Quiere decir que la palabra en todo tiempo tiene vida para poder transmitir vida a los que la leen. Amén. Así usted lo haya leído,
Usted cuando la vuelve a leer, usted nuevamente está transmitiendo vida por si algo está muriendo en usted. De repente en nuestra vida está muriendo la misericordia, está muriendo la compasión y Dios quiere que reavivemos ese atributo de Dios en nosotros también. Amén. Por eso Jesús los mandó a estos fariseos, a estos religiosos de aquellos tiempos, los mandó a su casa, a su diccionario, a su librera, donde ellos tengan, vayan y busquen qué significa la palabra misericordia. ¿Amén? Y leyendo yo, hermano, este pasaje, justamente Dios me mandó a mí a buscar en el diccionario qué significa la palabra misericordia. Muchas veces lo hemos oído, muchas veces nos han predicado, pero a veces, hermanos, nuestra mente es tan frágil que si no guardamos esta palabra en el corazón, es muy difícil que la podamos aplicar. Y eso, hermano, estaba pasando con estos fariseos. Amén. ¿Qué estaba pasando con estos religiosos? Hombres que eran encargados de enseñar la ley al pueblo. Hombres que eran encargados supuestamente, digo supuestamente porque eran los doctores de la ley, eran los fariseos los que guardaban la ley, eran los enviados de Dios, los encargados de Dios en el templo en aquellos tiempos, eran los encargados de impartir la palabra, esos encargados de impartir la palabra, esos hombres que venían con sus ropas de religiosos, se habían olvidado de una palabrita que dice en el Salmo 103, versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estos hombres que tenían sus ropas reales de religiosos se habían olvidado de esa palabra, de que el Dios a quien ellos supuestamente enseñaban a la gente, ese Dios, dice el Salmo 103:8, que es clemente y misericordioso. Amén. Pero ellos, hermanos, lejos de poder aplicar la ley, ellos venían a juzgar por qué Jesús en esta historia estaba comiendo con publicanos y pecadores. Amén. Entonces, hermanos, la mente, como le dije antes, es tan frágil que podemos leer la palabra como estos hombres, pero si no la guardamos en el corazón, no van a poder ser aplicadas cuando nos toque encontrarnos con ciertos, hermanos, escenarios allá afuera en la calle. Amén. Usted se va a encontrar con pobres, con mendigos, con mucha gente que realmente necesita. Y es ahí donde Dios quiere que usted aplique esta palabra. Amén. La Biblia dice en el Evangelio según San Mateo, aleluya, que Jesús pasaba por la ciudad. Amén. Pasaba por la ciudad. Y dice la Biblia, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos, ¿no? Eran los que cobraban impuestos. Eran judíos que se habían pasado, aleluya, a los romanos y se encargaban de cobrarles impuestos a sus propios compatriotas. Amén. Y los judíos lo llamaban traidores, les tenían un poco de odio, recelo, porque los tildaban como traidores por pasarse a los romanos para cobrar impuestos en favor de los romanos a sus propios hermanos hebreos. Amén. Entonces era gente repudiada entre el pueblo. Era gente que de repente, hermanos, no podían verlo los ciudadanos de Jerusalén. Amén. Y dice la Biblia que este publicano llamado Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y en esa oportunidad, usted sabe que los cobradores de impuestos eran gente como Zaqueo, ¿no? También era un hombre repudiado, que podía tener dinero, podía haber tenido buena posición económica Zaqueo también, pero era un hombre repudiado, un hombre que la gente no lo llevaba, y tenía una pobreza espiritual interna que necesitaba ser llenado Mateo, como lo tenía también Zaqueo. Amén. Entonces dice la Biblia que ahí estaba Mateo trabajando en el banco de los tributos y por la mano de Mateo pasaba mucho dinero. Amén. Venía la gente y pagaba sus impuestos y ahí estaba Mateo cobrando. Pasaba mucho dinero. De repente él no tenía necesidad. De repente era un hombre que no tenía problemas económicos. Amén. Pero si Jesús lo llamó a este hombre es porque Jesús quizás vio en él una pobreza interna. Amén. Como también la vio en usted y la vio en mí. Jesús pasó un día por nuestro lado, por nuestro lugar, por nuestra casa, por nuestra vida y nos llamó y nos dijo, sígueme. Amén. Dice la Biblia en el versículo 9 que Jesús pasó cerca
por el banco de los tributos donde estaba Mateo y le dijo una palabra muy importante: sígueme. Amén. Sígueme. Y dice la Biblia, y se levantó y le siguió. ¿Qué obediente fue Mateo? Amén. Usted también fue obediente el día que Dios lo llamó y le dijo: ¿sabes qué? Sígueme. Amén. Muchos estamos siguiendo al Maestro. Muchos lo hemos empezado a seguir como Mateo. Dice la Biblia que dejó todo y le siguió al Maestro. Amén. Y eso es muy bueno. Eso es importante en la iglesia. De que usted tomó la decisión un día de seguir al Señor cuando el Señor lo llamó. No sé las circunstancias en las que Dios lo llamó a usted. Amén. Pero sí es bueno que usted le esté siguiendo al Señor. ¿Cuánto estamos siguiéndole al Señor? Amén. ¿Cuánto estamos siguiendo al llamado que Dios nos ha hecho? Y eso hizo Mateo, dice la Biblia. Y se levantó y le siguió, dice la Biblia. Amén. No solamente le siguió, gloria a Dios. Dice en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, dice la Biblia, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Miren ese cuadro, hermanos. Mateo hizo una cena o un almuerzo, una comida, como usted lo quiera llamar. Y dice la Biblia que él prestó su casa para hacer una cena o un almuerzo. Y la Biblia dice que muchos publicanos y pecadores vinieron a la casa de Mateo. Amén. ¿Cuál era el entorno de Mateo? Pecadores, publicanos. Imagínense ustedes todos los publicanos ahí cuando Mateo estaba sin Cristo. ¿Qué hacían ellos cobrando impuestos? Sustraían seguramente del dinero y hacían unas encerronas ahí en su casa de Mateo a tomar con mujeres, comida y todo el tema. Amén. Dice la Biblia que todo ese entorno vino a la casa de Mateo. Pecadores y cobradores y publicanos. Amén. Todo ese entorno estaba ahí, sentados en la casa de Mateo, y todos habrán estado frotándose las manos diciendo: wow, Mateo ha hecho una fiesta y vamos a ver qué pasa hoy día. Ellos creían que habían ido a una fiesta más, a un día de juerga más. No sabían que se iban a encontrar con el Rey de Reyes allí. Dice la Biblia que en esa reunión estaban sentados y en esa mesa también llegó Jesús con sus discípulos. Amén. Qué hermoso es cuando Dios llama a alguien como Mateo. Mateo automáticamente hace una fiesta, invita a sus amigos, a todo su entorno, y gloria a Dios, y los trae a su casa, y ahí llegó Jesús con sus discípulos. Ahí está el llamamiento de Mateo. Ahí está la predicación de Mateo. Ahí está a un hombre como Mateo, hermano, que es el que escribe este evangelio en el libro según San Mateo. Este hombre, gloria a Dios, es el que hace una comida en su casa y no desaprovecha la oportunidad de invitar a su entorno, aprovechando que Jesús llegó a su casa. Amén. Y dice la Biblia que Jesús y sus discípulos también estaban en la mesa. Amén. Eso es bueno, hermano, predicar el evangelio. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Se acuerdan de Cornelio en el capítulo 9? En el capítulo, si no me equivoco, 10 del libro de Hechos, 8 o 7, no recuerdo. Pero ahí está Cornelio invitando a toda su familia. Cuando Pedro llegó, hizo una comida también. Cornelio llegó ahí, Pedro. Y dice que todos oyeron el mensaje de salvación. Es muy importante, hermano. Amén. Predicar el evangelio a nuestro entorno, nuestra familia. Amén. Y ese es el llamado que usted y yo tenemos. Amén. Ese no es el tema, es el trasfondo de lo que queremos hacer. Pero es muy importante hablar del trasfondo de lo que pasó en esta historia. Y dice la Biblia en el versículo 11 que nunca faltan los que señalan, los que vienen a criticar, los que, siendo creyentes o siendo hombres que conocen la palabra de Dios, vienen a criticar las cosas que nuestro Dios quiere hacer. Amén. Y eso es de parte del enemigo. Siempre cuando usted quiere hacer algo bueno para el Señor, nunca va a faltar los que critican, los que quieren desanimar. Amén. Los que quieren, aleluya, bajarle la llanta para que usted no continúe.
Usted ha hecho muchas obras para el Señor. Usted le sirve al Señor. Usted ha predicado para el Señor. Pero siempre va a haber gente que te quiere bajar la llanta para que tú no continúes. Amén. Acá Mateo había hecho una gran comida e invitó a su entorno para que conozcan y escuchen la palabra de Dios. Usted ha hecho muchas cosas para el Señor. Quizás hoy no lo está haciendo, hermano, pero yo te digo en el Señor, hermano, empieza a hacer las primeras obras que hacías para el Señor. Amén. Porque tú has sido llamado. Amén. Lo que pasa que siempre cuando viene gente así, te quiere bajar la llanta, y vinieron los criticones. Y dijeron a los discípulos, versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Amén. Ahí estaba la gente, los mismos religiosos que quisieron bajarle la llanta a Mateo. ¿Por qué Jesús está metido en esa casa si todos esos son terribles? Ellos no son dignos. Amén. Ellos, los religiosos, los fariseos, son los que querían poner las reglas de quién entra al cielo y quién no. Amén. Pero no tenían, hermano, un atributo que Dios tiene. Amén. Estos hombres, por más que habían estudiado la ley y todo el tema, no tenían el atributo que Dios quiere que todo creyente tenga. ¿Y cuál es ese atributo? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. ¿Y cuánto estábamos enfermos espiritualmente? Quizás Mateo tenía dinero, buena posición económica, pero internamente estaba vacío, pobre. No tenía un gozo, no tenía un nuevo nacimiento en el Señor Mateo. Por eso Jesús dijo, yo he venido por los enfermos. Y Mateo, Jesús lo cataloga como un hombre enfermo. Los amigos de Mateo estaban enfermos también, espiritualmente hablando. Amén. En cambio, los religiosos dijeron, yo no puedo andar con esa gente. Yo soy un siervo de Dios y no puedo andar con esa gente. El siervo de Dios no se contamina con esa gente, decían los religiosos. Pero ¿sabes qué, hermano? Jesús vino a dar un ejemplo de humildad, de que siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2, siendo Dios, ¿no? No tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su reinado, se despojó de su trono, y dice, se hizo siervo, amén, y se humilló y estuvo entre nosotros, dice Filipenses capítulo 2, amén, y fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz, amén, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, amén. Entonces, hermanos, todo creyente tiene que tener este atributo de Dios, el cual Jesús les mandó a estos hombres religiosos, vayan a buscar en su diccionario y aprender lo que significa misericordia. Quiero yo, dice Dios. Amén. Acá Jesús está diciendo que Dios quiere que todos los días el creyente aplique la palabra misericordia en su vida. Amén. Y no sacrificio. No sacrificio. Porque nosotros a veces queremos, como le dicen, saltar los procesos. Primero es misericordia y luego los sacrificios. No podemos hacer sacrificios si no está la misericordia. Es como que usted quiere preparar un ceviche y no le echa, amén, el limón, que es lo más importante en el ceviche. Amén. Así es el creyente que quiere hacer misericordia, que quiere hacer sacrificios, pero no emplea la misericordia. No se puede hacer sacrificios sin misericordia. Cuando Jesús le dijo esto, id, la palabra id está diciendo vayan a su casa y aprendan lo que significa misericordia. Amén. Y yo conozco esa palabra, pero me tomé el tiempo de poder buscar qué significa misericordia. Y a veces, como lo dije antes, la mente es tan frágil que nos olvidamos de esa palabrita llamada misericordia. Usted sabe que Dios nunca se olvida de las misericordias. La Biblia dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Amén. Dios no se olvida de esa palabra, pero la iglesia sí. A veces nos olvidamos de esa palabra porque no aplicamos
lo que Dios quiere. Acá Jesús le dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Y me tomé el tiempo de poder buscar en el diccionario la palabra misericordia. Dice, la palabra misericordia dice, es o significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Amén. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Quiere decir que cuando Jesús pasó por el banco de los tributos y vio a Mateo, él vio algo en Mateo y Jesús tuvo compasión. ¿Cuál era su interior de Mateo? No lo sé. Pero Jesús, que conoce a todos los hombres, conocía el interior de Mateo. De repente era un hombre que se juntaba con sus amigos, jajaja, jijiji, se tomaba sus tragos, su comida, mujeres, todo, pero por dentro tenía una pobreza espiritual. Y eso es tener misericordia. Como dije antes, Mateo era un hombre que tenía buena posición económica seguramente, pero interiormente el Señor lo que mira es lo interior. El Señor lo que mira es cómo está nuestro corazón. Y a veces el corazón está herido, está dañado. A veces nuestro corazón está pobre. Está deseando de que alguien nos diga te amo, te quiero. Y eso hizo Dios con Mateo. Lo llamó a Mateo, como lo hizo con Zaqueo. Cuando Zaqueo se subió en el árbol, Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja. Hoy es necesario que esté yo en tu casa. Y Mateo dijo, wow, me llamó el maestro. Yo creí que nadie me quería, que nadie me amaba. Pero sabes qué, hermano, aunque todos te dejen, hay un Dios bueno, clemente y misericordioso que nos ama. Y Zaqueo, cuando Jesús le dijo, baja, bajó automáticamente. Y automáticamente lo llevó a su casa. Jesús le dijo, hoy es necesario que pose en tu casa. Y cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, también hizo él un almuerzo. Invitó a sus amigos. Y automáticamente Mateo dijo, Señor, si alguien he defraudado, le devuelvo. Si he hecho algo, le devuelvo. Si he defraudado, lo devuelvo, le dijo Zaqueo. Eso es sinónimo, hermanos, de recibir la misericordia de Dios. El mundo a veces te señala, te dice, no vales, no sirves. Como estos religiosos le dijeron a Jesús, ¿qué haces comiendo ahí con esos pecadores? ¿Qué haces allí? Siendo hombres que conocían la ley de Dios, no aplicaban uno de estos atributos de Dios, que es la misericordia y la compasión. Y dice que la misericordia es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Ahora, la iglesia está para ofrecer ayuda. La iglesia está para tener compasión. La iglesia que somos tú y yo, hermano, estamos en esta tierra para tener misericordia, porque ese es un atributo de nuestro Padre. Y Jesús dijo, amén, sed imitadores de mí, amén, como yo lo soy de mi Padre. Amén. ¿Cuántos somos imitadores del Señor? Imitar a Dios no es solamente con vestirnos de saber mucha Biblia, no, sino ir al campo. Amén. Jesús iba al campo y en el campo él mostraba la misericordia de Dios. Amén. Es una cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual Dios perdona todos los pecados de las personas. Amén. ¿Mateo necesitaba alguna ayuda? Aparentemente no. No tenía necesidad económica ni social, pero sí era un hombre despreciado por su pueblo por ser cobrador de impuestos. Amén. Él tenía una pobreza espiritual. Jesús a veces priorizaba lo interno que lo externo. Amén. Usted se acuerda de ahí en el capítulo 9, versículo 1, ahí más arribita de mismo Mateo 9:1, dice la Biblia que Jesús entró en una barca, ¿no? Y pasó al otro lado de la ciudad, dice el versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Tus pecados te son perdonados. Este paralítico necesitaba una ayuda física, pero Jesús priorizó la sanidad del alma, la sanidad interior. Amén. Este hombre era un paralítico, lo llevaron para que Jesús le sane de las piernas, pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, porque Dios quiere primero sanar lo interior del hombre. Amén. Lo interior de Mateo quería sanar el Señor. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Amén. Pero como siempre digo, hermanos,
siempre que tú quieres hacer algo como Jesús lo hizo con Mateo, siempre va a haber hombres de la misma iglesia a veces, o hombres religiosos o vecinos, no sé, que se levantan contra aquello que tú quieres hacer. Amén. Acá dice la Biblia que Jesús los mandó a su casa a buscar, a aprender qué significa. Y cuando yo me imagino a estos fariseos, cuando han llegado a su casa, de repente abrieron el libro de la ley, abrieron su diccionario y dijeron: Jesús me mandó buscar esta palabra. ¿Qué significa? Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y ellos habrán hecho un reseteo de su vida y habrán dicho: ¿pero a quién hay que ayudar? Si Mateo tiene plata, ¿a quién hay que ayudar? Amén. Y siempre se justificaban de que no hay nadie a quien ayudar. Amén. Cuando salimos a las calles, vemos mucha necesidad. Amén. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. La mies es mucha, pero hay pocos obreros, dice la Biblia. Amén. Y usted tiene que convertirse conmigo en esos obreros, porque la mies es mucha, hermanos. Y mucha misericordia falta en la calle. A veces nosotros como iglesias decimos: no, él no merece que yo le hable porque él se gasta su plata en drogas, en borrachera, y no merece. Amén. Pero sabes qué, hermano, yo tampoco merecía nada de Dios, y un día Dios tuvo misericordia conmigo. Amén. Y Dios tuvo misericordia de ti también. Y esa misericordia quiere Dios que apliquemos allá afuera. Amén. No nos pongamos en el papel de estos hombres que dijeron: yo no me junto con ellos porque yo soy mejor que ellos, porque yo soy creyente, yo soy de la alianza y yo no tengo que hacer nada con ellos. Amén. No, Dios nos llamó a ser creyentes, sí, pero también nos llamó a aplicar la misericordia, la compasión. Y cuando usted comparte el evangelio a un drogadicto, un borracho, un adúltero, un fornicario, usted está siendo compasivo con él porque le está compartiendo la palabra para que él también se salve. Amén. Entonces Mateo tenía una pobreza espiritual y Jesús, conociendo su necesidad de Mateo, pues lo llamó, como me llamó a mí y te llamó a ti también, porque también teníamos una pobreza espiritual. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, hoy estamos aprendiendo qué significa hacer misericordia. No solamente saber, sino ir a la práctica. Amén. Ayudar al necesitado. Amén. Darle la mano al caído. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos se inclinaban más por los sacrificios y no aplicaban la misericordia. Cuando la misericordia y las obras, dice Efesios capítulo 2, que tienen que ser juntas. Amén, hermanos. Amén. No solamente la salvación es por fe, pero también esa fe nos tiene que llevar a hacer buenas obras, dice Santiago. Amén. Entonces, hermanos, no puedo yo hacer misericordia sola también. Mi misericordia tiene que ir acompañada de obras. Amén. Yo puedo decir: soy misericordioso, pero no ayudo a nadie. Yo puedo decir: soy misericordioso porque me porto bien, no me meto con nadie, yo respeto la autoridad, respeto a mis vecinos, yo no me meto con nadie, pero no estás aplicando la obra de la misericordia, que es ser compasivo. No solamente no faltar el respeto a la gente es que te hace una persona misericordiosa, sino también compartir, amén, tu economía, compartir lo que sabes de la Biblia y compartirle a otros que están en la misma condición en la que nosotros anduvimos en otro tiempo. Eso es misericordia también. Amén. Dice la Biblia en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Mire lo que va a decir Miqueas capítulo 6. Amén. Dice la Biblia en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Dice la palabra: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte
ante tu Dios. Amén. Eso es lo que pide Dios. Misericordia. Amén. Es lo que Dios le pide a todo hombre creyente que conoce las Escrituras. Aplicar la palabra misericordia. El hermano Javier estuvo hablando sobre las señales de los últimos tiempos para que la iglesia esté atenta a la venida de Cristo. Amén. A la iglesia está atenta a las señales de lo que el hermano estuvo hablando. Gloria a Dios. Amén. Pero hermanos, cuando el hermano habla de las señales de la venida de Cristo, está diciendo que cuando usted vea todas esas cosas, la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor. ¿Y qué nos prepara para estar atentos a la venida del Señor? ¿Estar en nuestra cama? No, estar haciendo lo que Dios hizo. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 3, amén. Dice la Biblia: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué pasa cuando la misericordia se aparta de mí? Ya no actúo como un hombre de Dios, ya no actúo como un siervo de Dios, ya no actúo como un creyente. Amén. Cuando la misericordia se aparta de mí, ya no voy a actuar como Dios quiere que actúe. Dice Proverbios 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Que no se aparten, que estén pegadas en tu corazón. Dice, amárralas en tu cuello. Amén, para que no te olvides. Y la gente pueda ver que tú eres un siervo del Señor, piadoso, compasivo y misericordioso. Amén, hermano. Ese atributo es un atributo muy importante para poder estudiar las señales de la venida de nuestro Dios. Porque, hermano, nosotros no vamos a entrar al cielo por ser bonitos, sino por aplicar los atributos de Dios en la vida cotidiana con la gente que nos rodea. Amén. Aún con nuestros enemigos tenemos que aplicar la misericordia. Amén. Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo, gloria a Dios, el ejemplo también en primera de Samuel capítulo 15, 22. Usted conoce la historia de Saúl. Amén. Dios lo mandó a Saúl en una de los mandamientos que Dios le da por medio del profeta Samuel. Dios lo envía a Saúl y le dice: ¿sabes qué? Quiero destruir a Amalek, porque ellos, cuando mi pueblo salía de Egipto, se opusieron a que Israel pase por su territorio. Entonces Dios estuvo disgustado muchos años con esta nación, con los amalecitas, y Dios le encarga a Saúl, cuando era el primer rey, le encarga que vaya y destruya a Amalek y que no perdone nada, ni animales, nada. Y la Biblia dice que Saúl va y pelea con Amalek, lo destruye, pero trae los animales, le perdona la vida al rey y desobedeció el mandato de Dios. Amén. Y dice la Biblia que cuando Samuel llegó al pueblo de Israel, Saúl le dijo: he obedecido a Dios. Amén. Y Samuel le dijo: pero yo veo al rey de Amalek acá y veo a sus animales, ¿por qué no destruiste todo? No, yo he obedecido la palabra de Dios, sino que lo perdoné. Sino que me pareció no, él tenía que obedecer. Y el profeta Samuel le dice algo muy interesante en primera de Samuel 15, él le dice: ¿acaso se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? Y la Biblia dice que Saúl fue desechado por Dios porque él quiso hacer algo bueno, pero no es que seamos algo bueno, sino que la palabra de Dios a Saúl fue enviada: destruye todo. Y él perdonó a este rey amalecita, que era un enemigo del pueblo de Israel. Lo que queremos ver aquí en 1 Samuel 15 es de que cuando el mandato de Dios es: aplica la palabra como Dios quiere, tú no la puedes aplicar a la mitad, a medias del yo creo que si yo digo, no, Dios dice la palabra es así. Y así se cumple. Si Dios te dice, tú eres un creyente y tienes que ser compasivo, misericordioso, tú no puedes ser compasivo a veces. Tú no puedes ser compasivo hoy día sí, mañana no. Tú no puedes ser misericordioso mañana sí, pasado no. No, nosotros tenemos que aprender a ser una iglesia misericordiosa, compasiva todos los días de nuestra vida. Proverbios 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y ese es un atributo que siempre va ligado a Dios.
Amén. Dios es un ser santo, supremo, y uno de sus atributos es la misericordia. Si no, yo y usted no estaríamos hoy compartiendo su palabra, hermano. Todo es por la misericordia de Dios. Entonces yo me imagino, hermanos, a los fariseos cuando leyeron el significado de la palabra misericordia. ¡Wow! No estamos cumpliendo la palabra, habrán dicho. Amén. Entonces Jesús termina diciéndoles: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén, hermanos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es el trabajo de la iglesia, traer pecadores, traer gente que no conoce al Señor y hablarles del evangelio, de la salvación. ¿Se acuerda usted la parábola del siervo que no quiso perdonar? Amén. La Biblia dice que el Señor le pidió cuentas a este hombre y le perdonó toda su deuda. Amén. Le perdonó toda su deuda. No tengo el pasaje ahorita, pero le perdonó toda su deuda, dice la Biblia, a este siervo. Y este siervo dice que cuando salió, dice que Dios le había perdonado 10,000 talentos de deuda. Y cuando no Dios, sino su jefe, su amo, le había perdonado esta deuda. Y dice la Biblia que cuando este hombre salió de haber sido perdonado por su amo, él salió a la calle y encontró a un amigo que también le debía a él no una suma fuerte, pero también le tenía una deuda. Y dice que cuando le vio, le dijo: ¡hey, págame! ¡Págame! Y no aplicó lo que le había hecho su amo a él. Su amo le había perdonado 10,000 talentos o 5,000. Y él, cuando salió a la calle, encontró a un amigo que le debía y tampoco tenía ese amigo para pagarle a él. Y él le dijo: págame hasta el último centavo. Y le metió en la cárcel, dice. Amén. Y lo que Jesús rescata en esta enseñanza es que porque él no aplicó lo que a él le aplicaron. Amén. Su amo le perdonó a él toda esa deuda y él no quiso perdonarle a su amigo esa pequeña deuda que le tenía. ¿Y cuál es la enseñanza? De que, hermano, así como tú recibes misericordia de parte de Dios a veces, también aplica la misericordia con otros y comparte el evangelio como lo hizo Mateo. Mateo, hermanos, Mateo predicó, hermano. Mateo recibió el llamado de Dios: sígueme, y le dijo Dios, y Mateo compartió ese llamado. Él no quiso para mí solo. Él no dijo: yo he conocido al Señor y ahora que el resto se muera. No, invitó a la gente a conocer al Señor. Amén. Toda esa gente llegó a la casa de Mateo quizá pensando que iban a hacer una juerga de las que hacían siempre, y se encontraron con el Señor en la casa y conocieron al Señor. Amén. Eso es tener misericordia. También, hermanos, si tú tienes bendecido con tus bienes, hermano, bendice a otra familia. Haz una canastita y regálale a alguien. Dona algo a alguien. Ahí frío, hermano, dona a la gente que tú conoces. Amén. Y eso, hermano, es aplicar uno de los grandes atributos que tiene nuestro Dios, que dice en Miqueas 6, que te pide Dios: amar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios, hermano. Porque si no, cuando estemos, como dice nuestro hermano Javier, en las señales, cuando ya usted vea las señales que el Señor viene, usted dice: wow, me voy al cielo, Cristo viene. Sí, pero, hermano, asegura tu entrada al reino de los cielos ayudando, obedeciendo al Señor, siendo compasivo, siendo misericordioso. Amén. Porque, hermanos, no es que yo quiero ser misericordia hoy día y mañana, no, es todos los días. Y Dios quiere que aprendamos a aplicar lo que dice en 1 Corintios 13. Amén. 1 Corintios 13 dice: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese, dice
En el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. De nada nos va a servir, hermanos, conocer la palabra si no la aplicamos. Amén. De nada nos va a servir la palabra, conocerla, si no la aplicamos. Amén, hermanos. De nada nos va a servir a estos fariseos, de nada les sirvió vestirse con sus ropas reales, aparentar ante el pueblo que eran los doctores de la ley, los que conocían la ley, si cuando veían que Jesús perdonaba a un pecador, a un publicano, le decían, fuera, yo no ando con ustedes, ¿cómo puedes andar con esa gente? Hacían una diferencia cuando en el mandamiento siempre la prioridad de Dios era la viuda, el menesteroso, el huérfano. Y ellos, conociendo la ley de Dios, nunca aplicaban eso. Amén. Eran hombres que conocían el Antiguo Testamento porque su Dios de ellos era Moisés. Siempre ellos se inclinaban por Moisés, que Moisés es nuestro padre, que Abraham es nuestro padre, pero y conocían la ley del Antiguo Testamento al derecho y al revés, pero ¿saben qué, hermanos? No aplicaban cuando veían una viuda, cuando veían un menesteroso, cuando veían un huérfano, que eran las prioridades de Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tenemos que aplicar todos los atributos de Dios. Si voy a dar, tengo que hacerlo con amor. Amén. Si voy a ayudar, tengo que hacerlo con el amor de Dios, porque si no, no vale. Por eso Jesús les dijo aquí, misericordia y no solo sacrificio, sino que quiero que hagan misericordia y también sacrificio. Pero los fariseos se dedicaban a los sacrificios, pero no aplicaban la misericordia. Como dice 1 Corintios 13, yo tengo que hacer algo acompañado del amor. Yo tengo que hacer algo y tiene que ir acompañado de todos los atributos de Dios. Amén. Porque, hermano, cuando usted ve la Teletón que hacen, ahí viene mucha gente y da dinero. Ahí viene mucha gente, empresarios, y dan tanta plata y salen en las cámaras y todo el tema y dan. Pero es gente adúltera, es gente que tiene problemas de droga, es gente, hermano, que no conoce al Señor, pero da. Pero por eso no se van a salvar, porque no aplican la nueva vida en Cristo en su vida. Amén. Por eso dice 1 Corintios, y si repartiese todos mis bienes, ¿no? Y si diere mi cuerpo para ser quemado por el pobre, pero si no tengo amor, o sea, si no aplico las dos cosas, de nada me vale. Y Dios, como dije antes, nos llamó, quiere que seas un discípulo compasivo. Quiere que seamos creyentes compasivos. Ese es el anhelo, ese es el título de este tema. Dios quiere que seamos creyentes compasivos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, hoy hemos querido hablar de la misericordia, para que cuando estemos allá en el cielo, según la grande misericordia de Dios, amén, el Señor va a decirte, tuve frío y me calentasteis, tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Tuve sed y me diste de beber. Y usted le va a preguntar, pero Señor, ¿cuándo te vimos? Como muchos le van a preguntar, dice Mateo 25. Y el Señor le dijo, por cuanto le hiciste a uno de esos que andaban por ahí por la calle, a mí me lo hiciste. Amén. Entra al gozo de tu Señor. Otros le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y Jesús le va a responder, por cuanto no lo hiciste a ninguno de aquellos allá afuera en la calle que se cruzaban contigo, a mí no me lo hiciste al infierno preparado. Amén. Entonces Jesús hace una diferencia en que uno, cuando hace la misericordia, aplica la misericordia a la gente que no conoce al Señor, y no lo juzgamos por los problemas que puedan tener, sino que aplicamos la misericordia de Dios. Dios, hermano, a Dios le hace. Amén. Como dice Proverbios, a Jehová da el que da al pobre. Amén. A Jehová da el que da al pobre. Amén, hermanos. Ojalá Dios le haya hablado. No me extiendo más, hermanos. Que Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Tuya la gloria, tuya la honra y tuya la alabanza.
Oh Dios, gracias. Enséñanos a ser misericordiosos, compasivos. Enséñanos a no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Bendice tu pueblo, tu iglesia, y ayúdanos, Señor, a mejorar en todas nuestras áreas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Éxitos y que Dios me los bendiga.